Esto es Nostalgia Video Club, un paseo atemporal por las góndolas culturales de los años 80 y 90. Vas a encontrar una selección de los mejores y más geniales cartuchos de videojuegos piratas que hayan existido e inimaginables y bizarros VHS de películas de culto y mucho más, pero vamos a lo que nos toca hoy. Fighting Hero, un cartucho taiwanés que mejor se los cuenta Alfonso, el bandido pirata, directo desde Nueva York. Yo soy Pendo del Espacio desde Argentina. Hola Alfonso. Hola Pendo. ¿Qué pasa hermanos? What's up brothers? I'm your host, Alfonso aka the Bootleg Bandit, and today on episode 3 we have Fighting Hero. Now this is a cool game. This is original. So these Taiwanese hackers created this game, and it is basically modeled after Street Fighter, the original one. There's a lot of similarities. You kind of go around different places and you fight different people. So very interesting game. The thing I love about this most is someone took the time to make this from scratch back then, which always kind of amazes me. That's the beauty of a lot of these things. So stick around, let's pop this thing in and try it out. Como repito en cada video, no quiero arruinar el gameplay de mi querido amigo Alfonso, pero tenía ganas de agregar algún comentario sobre este cartuchito. Igualmente nos gustaría que nos comentes si prefieres que haga comentarios mientras Alfonso está jugando o si más bien prefieres el gameplay sin comentarios de mi parte. Realmente es importante saber tu opinión, ya que de esta manera haremos mejores videos para este canal. En cuanto a Fighting Hero, como bien Alfonso decía, la historia de este cartucho taiwanés es muy particular y original. Es un juego de peleas y acción desarrollado por Megasoft y publicado por NTDEC. Se lanzó en Asia en 1991 y, como también decía Alfonso, el título es un poco una exploitation del Street Fighter original de Capcom, que si recuerdan había sido lanzado en 1987 y obviamente abrió las puertas del género de las peleas callejeras. Aquí tampoco el jugador puede elegir su personaje, se juega con un personaje llamado Leon, o León, que se basa en gran medida en Ryu. Además, como en Street Fighter hay 5 lugares diferentes para jugar, aunque en Fighting Hero son continentes: Asia, Australia, África, Europa y American con N, que básicamente viene a ser Norteamérica. Olvídense de América del Sur, nos volvieron a dejar fuera. En la primera pelea se puede elegir cualquiera de los primeros 4 continentes. Cada continente tiene un luchador en lugar de 2, como sucedía en Street Fighter, siendo American siempre el continente final del juego. Los personajes, según su continente, son... en Asia está Masa, un ninja que puede teletransportarse por la arena y arrojarte estrellas ninja, una copia bastante directa del Geki o de Geki original de Street Fighter. En Australia nos vamos a encontrar con Vic, un peleador con los puños desnudos que puede realizar swings y front flips y también backflip con las dos manos. En África tenemos a Billy, que empuña un garrote y puede lanzar boomerangs.
Y su escenario tiene una temática egipcia con pirámides y una esfinge de fondo. En Europa vamos a dar con Alex, otro peleador con los puños desnudos que tiende a realizar golpes dobles y nos atacará con sus rodillas con ataques voladores. En American está Joe, un boxeador con un uppercut realmente fuerte. Su escenario presenta la Estatua de la Libertad. Y bueno, en el final es una serie de pantallas de estadísticas para cada personaje, acompañadas de una versión en 8 bits del tema de Amor de Romeo y Julieta, de la película de 1968, seguida de una secuencia de créditos que utiliza una versión en 8 bits de Secret Agents Man, el tema de Johnny Rivers o Johnny Rivers. Aparte de estos, el audio y las imágenes son en su mayoría originales. Otro dato importante es que no hay continuaciones en este juego, lo que significa que perder cualquier pelea resultará automáticamente en un game over y habrá que comenzar todo de nuevo. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we at John West want. Y no mucho más, queríamos mostrarte este cartucho con Alfonso, que Alfonso es un gran coleccionista de cartuchos piratas y también tiene estas joyitas originales. Así que déjanos tu comentario, un like si te gustó el video y suscríbete si quieres dar estos viajecitos con nosotros a la nostalgia de aquellos queridos años de nuestra, perdón por el perro, infancia y adolescencia. Esto es Nostalgia Video Club. Nos vemos en el próximo video.